Vamos a hablar del sistema vestibular. Este sistema nos da dos informaciones muy importantes: dónde es arriba y dónde estamos. Es el sistema que nos informa de la posición de nuestro cuerpo en el espacio, dónde es arriba y abajo. Nos permite mantener el equilibrio y mantener fijo el campo visual a pesar de que movamos la cabeza. Acá tenemos un esquema del oído donde vemos la ubicación de los órganos vestibulares y recordamos dónde está la cóclea y las estructuras del oído medio y del oído externo. Los órganos del sistema vestibular son de dos tipos: los canales semicirculares y los sacos vestibulares. Están en el oído interno. Aquí está la cóclea, aquí están los canales semicirculares y los sacos vestibulares. Los canales semicirculares son tres y están dispuestos en forma perpendicular entre sí. Detectan aceleración angular, esto es, cambios en la velocidad de rotación de la cabeza en los tres planos posibles de este tipo de movimiento. A semejanza de la cóclea, está formado por un laberinto óseo y uno membranoso. El membranoso está por dentro del óseo. Entre el membranoso y el óseo corre la perilinfa y por dentro del membranoso la endolinfa, en forma similar a como ocurría con la cóclea. En la endolinfa tenemos muchos iones potasio y pocos iones sodio. Los canales semicirculares de cada oído están dispuestos en forma simétrica, pero es la imagen en el espejo de uno del otro. Funcionan en complemento con los del otro lado, de modo que se puede detectar la aceleración angular en cualquier plano. El conducto vertical anterior de un lado está en el mismo plano que el conducto vertical posterior del lado contralateral. Estos son los horizontales y este está en el mismo plano que este, de la misma forma que este está en el mismo plano que este. Entonces, si la cabeza se mueve, las tres posibles planos que se mueven, siempre es detectado por alguno de estos pares de canales semicirculares. En los canales semicirculares, las células transductoras son células ciliadas a semejanza de lo que ocurría en la cóclea. Estos son los canales semicirculares y hay un ensanchamiento que se llama ámpula o ampolla, en donde están las células ciliadas colocadas en un lugar que se llama cresta ampular o cresta de la ampolla, lo pueden ver acá, y las cilias están inmersas en una masa gelatinosa llamada cúpula. Por este canal circula la endolinfa y cuando giramos la cabeza, la endolinfa se mueve y desplaza a la cúpula. Como las células ciliadas tienen las cilias adentro de la cúpula, cuando se mueve la cúpula, se mueven las cilias. Estas células ciliadas son las que realizan la transducción de la energía mecánica del movimiento de la cúpula en un cambio de potencial de membrana. Las células ciliadas de los canales semicirculares funcionan de forma muy parecida a las células ciliadas de la cóclea. Si los cilios se mueven en dirección al quinocilio, se produce una despolarización de la membrana de la célula ciliada, y si se mueven hacia el otro lado, una hiperpolarización. Si registramos en la fibra aferente que hace sinapsis con la célula ciliada, vemos que cuando la célula ciliada se despolariza, la fibra aferente aumenta su frecuencia de potenciales de acción, y si la célula ciliada se hiperpolariza, la fibra aferente disminuye su descarga de potenciales de acción. Los otros órganos vestibulares son los llamados sacos vestibulares, que son el utrículo y el sáculo. Las células ciliadas en estos órganos están agrupadas en estas estructuras que se llaman máculas. Cuando la cabeza está en posición derecha, normal,
La mácula del utrículo es horizontal, mientras que la mácula del sáculo es vertical. Ahora vamos a mirar más de cerca para comparar la mácula de los sacos vestibulares con la ámpula de los canales semicirculares. Si nos fijamos, tenemos las células ciliadas, las células de soporte, la masa gelatinosa, y acá tenemos la diferencia. Esto, que se llaman otolitos, son unas piedritas y son cristales de carbonato de calcio. En el caso de los canales semicirculares tenemos las células ciliadas y sus cilios están inmersos en esta masa gelatinosa que se llama cúpula, pero no tiene estos cristales. Estos cristales de carbonato de calcio se llaman otolitos, que quiere decir piedra del oído, y cuando hablamos de la masa de todos los otolitos hablamos de la otoconia. Estos otolitos están sobre la membrana gelatinosa que se llama membrana otolítica. Vamos a ver ahora el utrículo. El utrículo codifica la inclinación de la cabeza. Esta otoconia, estos otolitos, siempre van a apuntar hacia abajo. Con eso están señalando la dirección del campo gravitatorio. Cuando la cabeza está derecha, la mácula del utrículo está en posición horizontal. Las células ciliadas del utrículo están organizadas de modo que los cilios están orientados en todas las direcciones posibles. Cuando los otolitos se mueven hacia abajo, siempre se van a mover hacia abajo, van a estimular solamente aquellas células ciliadas cuyos cilios siguen la dirección del movimiento. Así se codifica con cuál es el ángulo de inclinación de la cabeza, hacia dónde se inclina la cabeza. El utrículo es el que capta mejor las aceleraciones lineales en el plano horizontal. A diferencia de los canales semicirculares, los sacos vestibulares detectan aceleraciones lineales. Vamos a ver ahora el sáculo. La mácula del sáculo, o sea, el lugar donde están las células ciliadas, está en posición vertical cuando la cabeza está derecha. Acá tenemos los otolitos que siempre van a tirar hacia abajo. Es especialmente sensible a las aceleraciones lineales verticales. El sáculo es el que señala con más eficiencia la dirección del campo gravitatorio. La mácula del sáculo contiene unas 16.000 células ciliadas. Otra función que tiene el sistema vestibular es mantener constante el campo visual cuando se mueve la cabeza. Ustedes habrán experimentado que cuando corren o caminan, el campo visual se mantiene estático, no va saltando como vamos nosotros. Y cuando giramos la cabeza, cuando inclinamos la cabeza, el mundo no se inclina, sigue derecho. Esto es gracias a lo que se llaman los reflejos vestíbulo-oculares. Esto es, el sistema vestibular tiene proyecciones hacia los núcleos que controlan los movimientos oculares. Tenemos tres tipos de reflejos vestibulares. Están los de vestíbulo ocular de rotación, que compensa la rotación de la cabeza y recibe aferencias de los canales semicirculares. ¿Recuerdan? Los canales semicirculares detectan aceleraciones angulares en el movimiento de la cabeza. El reflejo vestíbulo ocular de traslación compensa el movimiento lineal de la cabeza, cuando nos movemos en línea recta. Y recibe aferencias de los órganos otolíticos, los sacos vestibulares, que son el sáculo y el utrículo. Y luego tenemos la respuesta de contrarrotación, que compensa la inclinación de la cabeza en el plano vertical, y para eso también recibe aferencias de los órganos otolíticos. Esto es bastante fácil de experimentar cuando nosotros hacemos un brusco giro de la cabeza. Vemos que el campo visual se mantiene estable. Esto es por los reflejos vestibulares. Acá tenemos un breve resumen de las vías vestibulares. Tenemos los órganos vestibulares,
que van por el nervio vestibular hasta los núcleos vestibulares que se encuentran en el bulbo raquídeo y de ahí pasan a la corteza vestibular y al sistema oculomotor. Además también proyecta sobre el cerebelo y otros lugares del tronco encefálico. Básicamente el sistema vestibular es fundamental para tener la sensación de a dónde es arriba y hacia dónde nos estamos moviendo. Esto que parece tan básico que ni siquiera nos damos cuenta porque las sensaciones del sistema vestibular no son conscientes, pero sí pasan a ser conscientes en situaciones como las de los astronautas en gravedad cero. Crea un montón de trastornos el no poder sentir dónde es arriba y dónde es abajo. Para que nosotros tengamos una percepción coherente sobre la posición, la velocidad y los movimientos de nuestro cuerpo, para poder mantener la postura, es que se integra la información proveniente de los sistemas vestibular, somatosensorial y visual. Esto es fundamental para realizar tareas, para poder caminar, para poder andar en bicicleta, para mantener el equilibrio cuando caminamos. Hay una integración, como dije antes, entre los sistemas vestibular y visual. Y a veces, cuando se reciben informaciones contradictorias de estos dos sistemas, ocurre un fenómeno que se llama mareo de movimiento. Por ejemplo, un movimiento que es percibido pero no visto, como leer en un auto. El libro está quieto respecto a nosotros, pero nosotros sentimos que nos estamos moviendo. Eso genera una contradicción entre las percepciones visuales y las vestibulares. Otro efecto bastante conocido es lo que ocurre en los caminadores en los gimnasios. Estamos caminando, pero nuestro campo visual no se mueve y eso puede generar mareo. Otra cosa que puede generar esa contradicción es, por ejemplo, en una película que estamos viendo, que estamos cayendo, que estamos volando, que ahora las películas con 3D, esos efectos nos dan aún la sensación más real, pero sin embargo el sistema vestibular no percibe el movimiento. Y otro efecto que puede ocurrir es, por ejemplo, cuando se percibe el movimiento pero no coinciden ambos patrones de movimiento. Tenemos entonces que el sistema vestibular, si bien está explicado en forma muy resumida, es lo que nos permite mantener la postura y el equilibrio e integrar la información sensorial para esas dos claves fundamentales que es dónde estamos nosotros en el espacio, cómo nos posicionamos y dónde es arriba.